En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado». Palabra del Señor. Estas tres acciones que realizará el defensor, el Paráclito, el Espíritu Santo, son las siguientes. De un pecado, porque no han creído en Cristo. Jesús fue rechazado por la mayor parte de sus paisanos. Unos porque esperaban un libertador político, y Cristo dijo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Otros porque esperaban un libertador espiritual, pero fácil, que no les complicara la vida, que no les exigiera más que lo que vivían como judíos, evitar el mal, pero que no les implicara seguirle, hacer todo el bien que pudieran. Y cuando vino Cristo y pidió que pusieran la otra mejilla, que acompañaran a una persona si les pedía caminar 1 milla, 2, que tuvieran que perdonar hasta 70 veces 7, se dieron cuenta de que no era el Mesías cómodo y facilón que ellos esperaban. Y unos y otros rechazaron a Cristo. Habiendo conocido al Señor, sin embargo, no creyeron en Él. Por eso la Iglesia siempre ha tenido en cuenta esa misión que el Señor les encomendó: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Llevar la noticia de la salvación de Dios a todos los hombres para que de esa manera pudieran salvarse. Y por eso nosotros tenemos que ser también instrumento de Dios, tenemos que ser testigos de ese amor de Dios. Hemos de luchar, en definitiva, porque nuestra vida sea luz en el mundo, y los que no han tenido la suerte que nosotros sí hemos tenido de conocer al Señor, que gracias a nosotros puedan conocer su amor. De un pecado, porque no han creído en Él. De una justicia, porque Dios no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Decía un padre de la Iglesia que la gloria de Dios es la salvación del hombre. Dios no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Envió a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Y por lo tanto la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Dios no nos trata como merecemos por nuestros pecados. ¿Qué justicia vivimos nosotros? ¿También la justicia de la misericordia? ¿O por el contrario, la justicia que el Señor practica en nosotros, nosotros no la llevamos a los demás? Para nosotros tenemos una medida muy generosa, para los demás una medida muy estrecha, muy cicatera, que en lugar de ser una medida generosa, es una medida demasiado poco generosa, demasiado egoísta. En tercer lugar, el Señor nos recuerda que Él ha venido a condenar al príncipe de este mundo y nos tiene que dar esa afirmación: paz. La paz de saber que donde abundó el pecado sobreabundó la misericordia divina, y que, por lo tanto, el poder de Dios es más grande que el poder del demonio. El demonio existe, es el ángel caído que se rebela contra Dios por soberbia y que nos instiga y que lucha por seducirnos. Creamos en la misericordia divina, confiemos en el amor de Dios, luchemos en definitiva una y otra vez por abrir nuestro corazón a Cristo, que ha venido
a salvar y a no condenar. Pero para ello es importante la perseverancia, que implica que cuando hemos caído una y otra vez, nos levantamos, que cuando hemos caído ponemos en Él nuestra esperanza y no en nosotros. ¿Cuántas veces me encuentro con cristianos decepcionados de sí mismos porque no han podido cumplir con las expectativas, con las promesas que se hicieron? Que el cristiano no tiene que sentirse decepcionado por no haber cumplido con esas promesas y expectativas. Tiene que sentirse decepcionado, más bien dolido, por no haber amado a Dios, pero no por haberse sentido fracasado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Nuestra vida y esperanza tienen que estar puestas en manos del Señor. Pues que sea así en nuestra vida, porque el Señor se marchó no para desentenderse, sino para enviar al Espíritu que nos diera la salvación y que alentara el caminar de la Iglesia. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso,
con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Bernardo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que te compadeces de nuestras debilidades, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has sido probado como nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y te sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo, para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Dio la señal enviando su ángel a su siervo Juan. Narrando lo que ha visto, se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de esta profecía y tienen presente lo que en ella está escrito, porque el momento está cerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, y era, y viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí cómo el Señor me decía: al ángel de la iglesia de Efeso escribe así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos embusteros. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que has abandonado el amor primero. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Al que salga vencedor, le daré a comer el árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebatada el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Y enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pudiera parecer que el ciego de nacimiento solo pide y que no da nada a cambio.
Pero no es así. El ciego pide porque cree en Jesús, pide la curación y también nos da algo que no proviene de su sabiduría ni de su santidad, sino que proviene del Espíritu Santo. El ciego proclama a Cristo, Jesús, Hijo de David. Le proclama, por tanto, como Mesías. Es un título mesiánico que estaba reservado únicamente a aquellas personas que eran consideradas enviados de Dios. Ciertamente, según la genealogía de Cristo, que leemos siempre en Navidad, Jesús desciende tanto por parte de la Virgen María como por parte de San José, desciende de la estirpe de David. Pero eso el ciego no lo sabía. Sí sabía, porque había sido así iluminado por el Espíritu Santo, que Jesús era hijo de David, es decir, el Mesías, el Salvador. ¿Cuál es la enseñanza de este Evangelio? Por una parte, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Es el Mesías, ha venido a salvar al mundo, da su vida al mundo para que el pecado no tenga la última palabra en nuestra vida. Pero por otra parte también, el Señor quiere contar con nuestra colaboración en su plan de salvación. ¿Tu vida proclama que Cristo es el Salvador? ¿Tu fe es en el mundo luz? ¿O por el contrario, tu fe es consuelo para ti, pero no se traslada a tu vida, no se testimonia en tus actos y por lo tanto no estás siendo el instrumento que el Señor desearía que fueras? Hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la fe, ese tesoro que nos han transmitido nuestros padres, o quizás el Señor se sirvió de algún catequista, de algún sacerdote o de alguna persona que en el trabajo o en alguno de los hobbies fue para nosotros instrumento del Señor, por su palabra, por su testimonio. Y gracias a esa persona el Señor nos tocó el corazón. Y nosotros estamos siendo instrumento de Dios en el mundo por la integridad de nuestras costumbres, es decir, porque no somos una veleta que hoy dice una cosa y mañana dice la contraria, sino que tenemos valores y somos fieles, intentamos ser fieles a los mismos. La veleta se mueve hacia el sur, hacia el norte, en función de donde sople el viento. Pero una persona con valores no se deja llevar ni por el qué dirán, ni tampoco por las modas, sino que es fiel a Cristo, aunque por ello tenga que sufrir, dando testimonio y manteniéndose firme a sus principios. ¿Somos nosotros instrumento de Dios? El ciego recibió la curación. Nosotros recibimos la curación también, porque el Señor sale a nuestro encuentro. Pero proclamamos que es el Señor. Somos agradecidos y damos ese testimonio ante el mundo para que los demás puedan entender también que Dios les ama, que Dios es un Dios misericordioso. Dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Sembramos nosotros fe, sembramos esperanza, compartimos el tesoro de la fe y del amor de Dios a los que se cruzan con nosotros en el camino de la vida. O sinceramente vivimos como paganos, aunque decimos profesar la fe en Cristo. Que nuestras obras sean testimonio de ese amor de Dios, que con nuestra vida seamos luz en el mundo por la integridad de nuestras costumbres, por la confianza y esperanza en el amor de Dios nuestro Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Deberíamos proclamar cada uno de nosotros en nuestra vida. Aquellos le decían, cállate, no molestes al Maestro. ¿Y cuántas veces nosotros nos callamos para no quedar significados, para no manifestar ante el mundo que tenemos fe, que creemos en Él? Porque hoy en día ser cristiano no está en boga, no está de moda. Pero el amor que sentimos hacia Dios, la gratitud ante tanto derroche de misericordia como Él ha tenido con nosotros, nos debería hacer proclamar como el ciego, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.
Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos luz en el mundo, consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Por nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de todas y santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Marcela y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Es el último domingo del tiempo ordinario. Si Dios quiere, la próxima semana, próximo domingo, iniciaremos el tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad. Pero hoy celebramos que Cristo es Rey, Rey del universo. Esta fiesta nos habla de los derechos de Dios. Dios es aquel que creó todo de la nada y como creador tiene derecho sobre su obra, y nosotros somos la criatura más excelsa que Dios ha creado y también somos obra suya, y por lo tanto, aunque somos hijos, también somos criaturas suyas. Tenemos deberes que cumplir con aquel que es nuestro creador y en el colmo del amor también nuestro Padre. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que eres la salvación de Dios para todos los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el hombre, modelo de la humanidad futura, Cristo, ten piedad.
tú que atraes hacia ti los corazones de todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id a heredad el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo y en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La fiesta de Cristo Rey se pone siempre al final del año litúrgico, puesto que, si Dios quiere, dentro de una semana iniciaremos el tiempo de preparación para la Navidad. Es el culmen del año cristiano. Y es el culmen del año cristiano porque nos recuerda que Cristo, el Hijo de Dios, es el dueño y Señor de todo lo que existe. Y es el dueño y Señor porque es el Creador. Sin Él no se hizo nada de lo que existe. Dios tiene derechos y nosotros tenemos deberes. Hoy en día, desgraciadamente, debido a una nefasta catequesis que se nos ha dado, normalmente tratamos a Dios como si fuera un colega, un amigo, un amigote. Pero ni es ni un colega, ni un amigo, ni un amigote. Dios es el Señor. Y si no comprendemos y no tratamos a Dios así, si le bajamos de ese lugar, nuestra fe estará edificada sobre las arenas movedizas, sobre el terreno poco firme del mero sentimiento. Cuando quito a Dios sus derechos, trato a Dios en función de mis apetencias. Vengo a misa si tengo que pedir o si me apetece y necesito venir a misa, pero se me olvida que Dios es el Señor y Dios tiene derechos y que por lo tanto yo tengo deberes. Cuando quito a Dios de ese lugar que le corresponde, no le trato como Él se merece. Dios es el Señor y es Rey porque es el Creador de todo lo que existe. Y reina aunque tú no le ames. Y reina aunque tú no vengas a misa. Sigue siendo Rey, Rey y Señor de lo que existe porque es el Creador. Pero hemos de recordar, como nos enseña la Biblia, que al ser el Creador de todo lo que existe, Él tiene derechos y nosotros obligaciones.
Esto es fundamental para que cuando vengan los problemas en la vida, las cruces, y muchas veces tenemos que afrontar cruces que son verdaderamente dolorosas, enfermedades, rupturas conyugales, problemas laborales, también a lo mejor pérdida de seres queridos. En esos momentos tu fe no se vendrá abajo si en lugar de retar y tentar a Dios porque le pides algo y a lo mejor no te lo concede, o porque no conoces o no entiendes sus planes, si en lugar de retar a Dios lo aceptas, asumiendo el misterio de que Él es el Señor y tú la criatura, y por lo tanto no puedes comprender siempre los planes de Dios. Que este Todopoderoso, en un acto de locura de amor, enviara a su Hijo al mundo para que Él nos elevara a la condición de hijos, no quita que siga siendo el Señor. Es el Señor y Padre. El Señor y Padre que quiere compartir conmigo aquellos dones a los que solo tendría derecho Cristo, que es su Hijo, pero que quiere compartirlos con nosotros porque nos ama y nos quiere. Cuando tú das a Dios ese primer lugar en tu corazón, cuando tú le respetas como Señor en tu vida, todo está seguro. Tu fe no se viene abajo en los momentos difíciles. Aceptarás el misterio de no comprender siempre a Dios y sabrás que como Dios, Él guía tus pasos y tú tienes que fiarte, por tanto, de Él. Primera enseñanza del Evangelio. Recuperemos el señorío de Dios. Es el Señor. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. Y cuando como criatura e hijo el Señor me pida algo y no lo comprenda o me cueste hacerlo, pídele ayuda, pídele fuerza, pero fíate de Él. No tengas siempre en tu corazón esa rebeldía de exigirle cuentas al que es el Creador, de exigirle cuentas al que es tu Señor. Qué osadía la nuestra, pretender que aquel que me ha creado me dé razón y cuenta de por qué me pide algo o por qué ha permitido algo que es doloroso para mí y que no comprendo. El mejor modelo del cristiano siempre es la Virgen María, porque por María llegamos a Cristo. ¿Qué hizo María cuando el ángel Gabriel le explica más o menos el plan de salvación de Dios? Le pide ser la madre del Redentor. He aquí la esclava del Señor. A ella le habían enseñado que Dios es el Señor y que cuando Dios te pide algo como Señor y tiene derecho, tú tienes deber, el deber de obedecerle. Que a veces te cueste, que no entiendas, no significa que no tengas que hacer, como hizo la Virgen María, un acto de fe, de confianza y por lo tanto de abandono en aquel que es nuestro Salvador, que es Cristo. Dios tiene derechos. Segunda enseñanza. ¿Cómo reina Cristo? Porque estamos acostumbrados a que en nuestro mundo los poderosos oprimen a los débiles. ¿Reina así Cristo, oprimiendo? La libertad en nuestra cultura es algo que se ensalza siempre, pero que desgraciadamente, dice el Papa Benedicto XVI, la libertad suele verse o considerarse como independencia, como una realidad sin vínculos, y si tiene vínculos, solamente como vínculos de poder. Y se explica el Papa diciendo, suele verse como independencia. La libertad es el centro y todo vale para ser libre. O si tiene vínculos, vínculos de dependencia, de buscar algo y que esa persona me ayuda a conseguirlo, y por lo tanto de opresión. Es normal que la libertad tenga vínculos, y cuando le quitamos los vínculos desnaturalizamos esa libertad. Por ejemplo, un hijo que quiere ser libre no puede vivir la libertad sin vínculos, porque tiene obligaciones. En primer lugar, para con sus padres. En segundo lugar, para con sus deberes, si es estudiante o si ya está trabajando. Y entre los esposos, ¿cómo se puede vivir la libertad sin vínculos? Es imposible. La libertad, para vivirla plenamente y ser verdadera libertad, dice el Papa, tiene que vivirse con vínculos. En primer lugar, hacia Dios
y en segundo lugar hacia mis hermanos. Porque de lo contrario, la libertad se convierte en arbitrariedad y deja de existir. Ya no es verdadera libertad, es libertinaje. Fijémonos en Cristo. ¿Cómo vivió Cristo su libertad? Hablando él de que es el buen pastor, dice que él entrega su vida por las ovejas, que nadie se la quita, sino que él la entrega libremente, porque es la voluntad de su Padre. La libertad necesita vínculos para ser verdadera libertad. Y vínculos es mirar al que está enfrente mío y saber que tengo obligaciones y él tiene derechos. Que la libertad, cuando se despoja de los vínculos, cuando se la vive solo como independencia, pierde su sentido y deja de ser verdadera libertad, pasando a ser libertinaje. Cristo reina no oprimiendo, sino haciendo la voluntad del Padre, entregando su vida para que nosotros podamos recuperar la nuestra, y de esa manera Cristo reina libremente. Solo cuando nosotros imitemos a Cristo, y esta es la enseñanza esencial junto con la de los derechos de Dios, solo cuando nosotros imitemos a Cristo viviendo la libertad como Él la vive, con vínculos, sabiendo que tengo obligaciones y que solo cuando como esposo respeto a mi esposa, como esposo soy un buen padre, como asalariado cumplo con mis deberes, como empresario tengo también ideales, virtudes y valores y sé que no todo vale, solo cuando vivo esa libertad con vínculos, entonces esa libertad me lleva verdaderamente a la liberación y a la felicidad que todos ansiamos. Pero esa libertad implica entrega plena y total, implica amor, implica ver la necesidad del que está a tu lado y luchar por socorrerle y ayudarle. Cristo es el buen pastor y Él reina dando su vida para salvar la nuestra. Él reina entregando su vida para que nosotros podamos tener esperanza. Y eso es lo que hoy celebramos. Viva Cristo Rey significa creo en la verdadera libertad, es decir, en el amor, no en una libertad sin vínculos, sino en la libertad que ama, en la libertad que sabe cuáles son sus deberes y los cumple, en la libertad que fomenta la justicia, el bien común, porque solo cuando uno ama crea una sociedad más justa. Por lo tanto, en la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia nos enseña y nos pone como modelo de libertad, de verdadera libertad, el amor de Cristo, que se entrega para salvar, que es obediente al Padre y que nosotros tenemos que reproducir como hijos que somos de Dios. Ser libre no es hacer lo que tú quieras. Ser libre no es hacer lo que te apetezca. Ser libre es amar. Es saber que tengo deberes y otros tienen derechos. Es saber que cuando yo soy fiel a mis obligaciones y ayudo a una persona porque veo en él el rostro de Cristo, estoy creando un mundo más justo y mejor. Y solo de esa forma reinará el amor y no la violencia. Reinará la justicia y la paz. Cristo es Rey y nos enseña que como hijos que somos de Dios Padre, tenemos que aprender a imitarle a Él. Y por lo tanto, esta semana, preguntémonos, ¿y cómo estoy yo viviendo mi libertad? ¿Con vínculos o como independencia? Es decir, sabiendo que tengo obligaciones para con Dios y para con mis hermanos, que para ser verdaderamente libre es imprescindible saber cuáles son mis deberes y cumplirlos. Libre no es aquel que hace lo que quiere, es aquel que ama. Esa es la verdadera y plena libertad, la de Cristo, el buen pastor, que dio la vida para salvar a las ovejas. Pues que sea así también en nuestra vida e imitemos a Cristo, Rey del universo, pastor que da la vida por sus ovejas. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Pedimos por la paz en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Pedimos también por las almas del purgatorio, para que descansen en paz lo antes posible. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente a que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste, sacerdote eterno y Rey del universo, a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia
el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Miguel, Marcos, Toni, Lucía, Ángela Rosa, José Rafael, Francisco Ramón y difuntos de las familias Ruiz Sánchez y Villalón Ezquerro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En los primeros siglos del cristianismo, el ideal del cristiano era el martirio, dar la vida como Cristo la dio por nosotros, nosotros por ser fieles a Cristo. Con la paz constantiniana, en el año 313, la Iglesia entra en un periodo donde ya no es perseguida, y lógicamente vive también un momento de florecimiento donde crece muchísimo. Nuestra vida tiene que ser imitar a Cristo. Ojalá y no seamos perseguidos físicamente, pero sí que el martirio debe ser nuestro modelo. El martirio de morir a aquello que te esclaviza, el martirio de pretender vivir la libertad sin vínculos, como si la libertad fuera soberana o como si la libertad fuera independiente. La libertad sin vínculos a tu familia, a Dios,
a tus obligaciones, no es verdadera libertad. Cristo Rey nos enseña que cuando uno se entrega, cuando ama entregándose, es cuando es verdaderamente libre. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a imitar a su Hijo Jesús, para que amando como Él podamos disfrutar eternamente de la gloria con Dios en el cielo. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El próximo sábado a las 7 de la tarde, aquí en el templo, es primer sábado de mes, el Padre Santiago nos dará la charla de formación en la fe. Durante todo este año está tratando temas de apologética, de defensa de nuestra fe, para dar razón de la fe para nosotros y para explicarla también a otras personas. Por lo tanto, os animo a que vengáis, 7 de la tarde, esa charla aquí en el templo. Si llegáis un poquito tarde, 7:10, que ya estarán cerradas las puertas del atrio, podéis acceder a la charla por las oficinas, pero con el compromiso de quedaros en la capilla acristalada. Ahí se escucha y se ve fenomenalmente la charla, pero si pasáis al templo a mitad de charla, el que se descentra con facilidad perderá el hilo. Para evitar eso,
mejor os quedéis en la capilla y de esa forma podéis estar en la charla si llegáis un poquito tarde, pero no le interrumpís a él. 7 de la tarde, charla de formación en la fe. Afuera en el atrio está Susana, también para vender la lotería de Navidad que todos los años hace la parroquia. Y abajo en el garaje está el mercadillo o rastrillo de Navidad, que sabéis que lo hacemos durante 2 fines de semana, cercano ya a la Navidad, para sacar fondos y de esa manera poder sufragar las obras sociales y caritativas de los franciscanos de María. Además hay un señor de Belén, que ya sabéis que los cristianos en Belén ahora mismo no hay turismo y por lo tanto los pobres no tienen que vender, ellos se dedican al turismo y a vender artesanía realizada en madera de olivo, pues hay un señor también de Belén y una señora que ha traído cosas de África para ayudar a una misión de misioneros en Turkana, en Kenia, y también está allí abajo. Toda ayuda es poca. Si podéis bajar y echar una mano, el Señor os pagará. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a María, nuestra Madre, Reina de la Paz, por nuestro país. Salve Regina, Mater Misericordiae,